Ahora que se está acabando el año, me parece el mejor momento para hacer un recopilatorio de las 6 mejores lecturas de este año. Aclarar un par de cosas. La primera, que no habrá spoilers. Mi idea es hacer un resumen breve y atractivo, pero sin destriparos la historia o contenido del mismo, para que la podáis disfrutar vosotros. Y segundo, son lecturas o relecturas que he tenido a lo largo del año, no libros publicados en 2025, así que aclaradas estas dos cosas, empezamos con el vídeo. Pero no sin antes recordarte que puedes unirte a mi Patreon, donde tienes un club de lectura privado, acceso a contenido único y mucho más. Enlace en la descripción y en el comentario fijado. 1. La insoportable levedad del ser. Me vais a permitir que os cite la primera página al completo, y con eso estoy convencido de que os habré dado razones suficientes para querer leerlo. La idea del eterno retorno es misteriosa, y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir per negationem, que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano, y si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza, nada significan. No es necesario que los tengamos en cuenta, igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV que no cambió en nada la faz de la tierra, aunque en ella murieran, en medio de indecibles padecimientos, 300.000 negros. ¿Cambia en algo la guerra entre dos estados africanos si se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia. Se convierte en un bloque que sobresale y perdura, y su estupidez será irreparable. Si la Revolución Francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre. Pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones, se vuelven más ligeros que una pluma, no dan miedo. Hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció solo una vez en la historia y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses. Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno significa cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como las conocemos. Aparecen sin la circunstancia atenuante de su fugacidad. Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. Todo, incluida la guillotina. Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. Das schwerste Gewicht. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. ¿Pero es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? Con esta introducción, Kundera nos plantea lo que será la reflexión durante todo el libro. ¿Prefieres una vida liviana, huir del dolor, relaciones sin compromiso, evitar las cargas o por el contrario, prefieres vivir la vida de una forma pesada, sintiendo todo en su máximo esplendor? Lo que a priori puede parecer una respuesta simple, durante la novela veremos que no es así. El autor nos representa situaciones a través de una historia de varios personajes que nos harán ver que no es todo tan simple como parece. Pero sin duda alguna, cuando termines este libro, tendrás una gran pregunta que te morderá por dentro. Si solo vivimos una vez, ¿qué se supone que es mejor? ¿Una vida ligera o una vida pesada? 2. La peligrosa vida e ideas de Diógenes el Cínico. Hay muy pocos filósofos que inspiren reacciones tan extremas como Diógenes el Cínico. Se dice que hacía sus necesidades en la calle, se tocaba inapropiadamente en público y molestaba a los transeúntes desde la tinaja de cerámica en la que vivía. Y aún así, de forma desconcertante, afirmaba que esa era la manera correcta de vivir y parecía extrañamente feliz, contento en ese estado tan extraño. Probablemente es más conocido por trolear a Platón y hablar mal de Alejandro Magno. El problema de estudiar a alguien como Diógenes es que fue un pensador tan único y un personaje tan extraño que su leyenda se ha ido adornando cada vez más con el tiempo, haciendo que el hombre real y sus ideas genuinas puedan perderse con facilidad. Pero aquí es donde este libro resulta realmente útil. El autor es Jean-Manuel Robinot, un clasicista e historiador de la antigüedad, y por ello es hábil para identificar qué historias sobre Diógenes surgieron en qué épocas y cuáles son los relatos más fiables de su vida. También descompone la filosofía de Diógenes en un conjunto de temas centrales que son muy accesibles y muy informativos. Mientras que la imagen popular de Diógenes es la de un rebelde sin causa,
Robineau explica que la filosofía cínica gira en torno a una concepción particular de cómo debería vivir naturalmente la humanidad. Por lo tanto, era muy crítica con todo aquello considerado como impuesto socialmente sin una buena razón. De este modo, Diógenes era una especie de anarquista antiguo, o un nihilista antiguo en el sentido más amplio posible de esas palabras. Su valor supremo era la libertad, y pensaba que esta libertad podía alcanzarse intentando tener el menor número posible de necesidades. Aquí también pueden verse los orígenes del pensamiento estoico, y vale la pena señalar que el estoicismo puede rastrear su linaje directamente hasta los cínicos. Las acciones extrañas que realizó Diógenes, como elegir ser voluntariamente un sin techo, torturarse a sí mismo y negarse a poseer cualquier cosa salvo el manto sobre su espalda, estaban todas al servicio de esta idea general. Según él, si necesitabas algo, alguien podía usar esa necesidad para controlarte, y en efecto eras esclavo de esa necesidad. Y luego estiró esta idea hasta el extremo, rechazando incluso la comida y el refugio regulares, porque si sentía que necesitaba esas cosas, entonces sentía que estaba atado a ellas o controlado por ellas. Famosamente definió la pobreza no como no tener suficiente, sino como sentir la necesidad de más de lo que tienes. Puede que no queramos llevar esto al nivel de Diógenes, y Dios sabe que yo no quiero, pero hay algo reconfortante en aprender sobre alguien que renunció a todo lo que tenía y pasó por un sufrimiento físico extremo y aún así parecía al menos parcialmente contento. El tipo de mirada crítica de Diógenes también vale la pena aprender. En el lenguaje moderno podríamos llamarlo un verdadero escéptico. Era hábil para observar aquello que el ateniense o corintio promedio daba por sentado y someterlo luego a un escrutinio cuidadoso. Esto tenía verdaderas fortalezas. Significaba que rechazaba las distinciones entre las personas y trataba a todos como iguales en su estado natural. Su contrarianismo, casi instintivo, probablemente sería muy irritante si lo encontráramos en alguien hoy, y sin embargo, también creo que no deberíamos tirar al bebé con el agua sucia. A veces realmente vale la pena tomar nuestras suposiciones básicas sobre cómo deberíamos vivir y examinarlas con un fino microscopio lógico. Este libro hace un excelente trabajo al explorar este aspecto del enfoque de Diógenes y de este modo nos recuerda suavemente hacer lo mismo. Por último, aprender sobre Diógenes revela a alguien comprometido audazmente con sus propias ideas. Despreciaba la hipocresía en los otros filósofos a su alrededor, incluido Platón, e insistía en practicar cada aspecto de lo que predicaba. Pensaba que la sociedad ateniense y corintia era injusta, así que se negó a participar en ella. Pensaba que la comodidad te hacía menos libre, así que se esforzó en despreciar los lujos materiales. Pensaba que no había distinción entre poderosos, ricos, pobres o necesitados, así que trató a todos con el mismo desdén, incluso cuando esto ponía su propia vida en riesgo. Esta estrecha relación entre su filosofía y la forma en que realmente vivió ofrece una lección bastante contundente para todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros vivimos verdaderamente según nuestros propios valores en todo lo que podemos? ¿En qué estamos quedándonos cortos respecto a quienes decimos ser? Creo sinceramente que estas son preguntas que cambian la vida si se siguen hasta sus conclusiones, y este libro te ayudará a planteártelas. 3. Tu cerebro pornificado. Hay muy pocos temas que generen reacciones tan intensas como la pornografía. Algunos la defienden como liberación sexual, otros la consideran una amenaza cultural, pero muy pocos se atreven a analizarla con la frialdad científica y la claridad incómoda con la que lo hace tu cerebro pornificado. Esta foto es una de las razones por las que decidí leer este libro. Aquí nos compara un cerebro dañado por la adicción a la heroína y otro por la adicción al porno. Sacad vuestras propias conclusiones. Igual os parece un poco escandaloso decir adicción al porno, pero preguntad a vuestro alrededor y os sorprendería de cuánta gente ve un vídeo al día. Y lo primero que sorprende al leerlo es que no es un libro moralista, no es un manual del pánico, ni un sermón sobre pureza. Es simplemente una exploración de cómo un estímulo artificial, omnipresente y extremadamente potente puede moldear un sistema nervioso diseñado para un mundo completamente distinto. El autor no se acerca al tema desde el prejuicio, sino desde la neurociencia. Y por eso puede explicar con precisión quirúrgica qué le ocurre al cerebro cuando una persona consume pornografía de forma habitual. ¿Y por qué ese consumo puede convertirse, sin darnos cuenta, en el centro invisible de muchos de nuestros comportamientos diarios? Uno de los temas centrales que el libro aborda es el papel de la dopamina, esa molécula diminuta que, en teoría, debería recompensarnos por comportamientos que aumentan nuestras posibilidades de supervivencia. Comer, conectar, reproducirnos. Pero la pornografía moderna, especialmente la online, rompe ese equilibrio. No ofrece placer, sino novedad infinita. No ofrece intimidad, sino estímulos encadenados que cada vez piden más atención y más intensidad. El cerebro, que no distingue bien entre realidad y pantalla, empieza a reorganizarse alrededor de este flujo constante de recompensa artificial. Y con ello, las rutas naturales del deseo pueden volverse torpes, lentas
casi irrelevantes en comparación. Otro punto fuerte del libro es su mirada crítica a la sociedad. Lo que para el usuario promedio parece normal, el acceso ilimitado a contenido sexual explícito, es un experimento psicológico a escala planetaria para el que no tenemos precedentes. La pornografía influye en cómo hablamos del deseo, del cuerpo, de la intimidad, de la autoestima. Modela lo que esperamos de una relación. Y quizás lo más grave, altera la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos como seres deseables. Es fácil reírse de quien dice que la pornografía afecta al cerebro. Es más difícil admitir que vivimos inmersos en una cultura que ha normalizado la desensibilización emocional como estilo de vida. El libro insiste mucho en esto. Si no examinamos nuestras suposiciones básicas sobre el sexo y el deseo, es probable que estemos viviendo según un guión que nadie eligió conscientemente. Lo más valioso del libro no es su crítica, sino su invitación a vivir con más consciencia, a preguntarte dónde tus hábitos están moldeando tu identidad, a examinar sin miedo aquello que te domina sin que te des cuenta. 4. El mundo de Sofía. Muchos ya habréis escuchado hablar de este libro, pero es que repasándolo es una gran introducción para todos aquellos que quieran empezar en la filosofía. Aborda desde el inicio de la filosofía con los autores presocráticos, pasando por los más importantes como Platón, Descartes, Hegel, hasta los más actuales, haciéndolo de una manera muy sencilla para que al menos te quedes con el concepto de cada filósofo. Pero lo mejor que hace este libro no es esto. Es contarlo todo a través de una novela. Todo lo que aprenderemos sobre los filósofos será a través de una niña que conoce a un señor dispuesto a ser su mentor, mientras a su vez empieza a dudar de que es real y que no. Al final, la novela plantea un desafío muy parecido al que encontramos en cualquier escuela filosófica importante. Si no examinas tu vida, alguien más la examinará por ti. ¿De dónde vienen tus ideas sobre lo que es importante? ¿Quién ha decidido lo que consideras real? ¿En qué parte has aceptado una vida escrita por otros sin darte cuenta? Estas preguntas son profundamente incómodas si se siguen hasta el fondo, pero también son las únicas que realmente importan. Y El mundo de Sofía es un libro que no responde por ti, pero te obliga a empezar a preguntar. 5. Ensayo sobre la ceguera. Imagina que un día te despiertas y el mundo entero se ha vuelto ciego. No metafóricamente, no en un sentido poético, literalmente un apagón blanco absoluto. La luz sigue ahí, pero nadie puede verla. Esa es la premisa de Ensayo sobre la ceguera, pero también es la excusa perfecta que Saramago usa para señalar algo mucho más incómodo, que quizás siempre estuvimos ciegos, solo que ahora ya no tenemos cómo fingir que no lo estamos. Lo primero que te sacude del libro no es la ceguera en sí, sino lo rápido que se derrumba todo. Un día tienes una vida normal, al siguiente eres un animal asustado, y ver esa caída tan inmediata es como verte en un espejo desagradable. Porque Saramago te obliga a enfrentarte a esa pregunta que preferimos barrer bajo la alfombra. ¿Qué tan delgada es la línea que separa tu civilización de tu instinto más primario? ¿Qué tan rápido dejarías de ser tú si el mundo dejara de mirarte? El libro no es una distopía, es un diagnóstico. A medida que las personas empiezan a volverse ciegas una por una, lo que más duele no es la pérdida de la vista, sino el modo en que reaccionan, con egoísmo, con miedo, con una obediencia automática a cualquier orden que prometa seguridad, aunque sea mínima. Y eso es lo que más se parece a nuestra vida cotidiana. No hace falta una pandemia, ni una guerra, ni un colapso económico para comprobarlo. Basta que alguien diga hay que encerrarlos o es por su bien, y de pronto nadie pregunta por qué. El libro te mira a los ojos a través de tu propia ceguera y te dice esto eres cuando tienes miedo. Luego, más adelante en la historia, sucede un evento que es donde revela el lado crudo y cruel del ser humano, donde nos empuja a preguntarnos si en realidad somos buenas personas o simplemente somos egoístas aparentando serlo. No entraré en más detalles para no destriparos la historia, pero lo que queda claro es que esta novela, más que un ensayo sobre la ceguera, es un ensayo sobre el ser humano. 6. El Conde de Montecristo. He dejado para el final la que se ha convertido en una de mis novelas preferidas, Luchando junto a Dostoyevsky. Imagina por un segundo que lo has conseguido todo en la vida, el trabajo de tus sueños, vas a casarte con el amor de tu vida y de repente te es arrebatado. Pues eso mismo le sucede a Edmundo Dantes. Pero no es que sus enemigos conspiren para arrebatarle todo, es que por culpa de su treta y un funcionario corrupto, termina encerrado en una de las peores prisiones. No entraré mucho en detalle, pero en un libro de más de 1000 páginas, permitidme un pequeño spoiler, Edmundo consigue escapar tras bastantes años gracias a un anciano que conoce en prisión y emprende su camino de venganza. El dolor nos transforma, eso está claro, y esta obra lo transmite perfectamente. Cuando Edmundo sale de prisión, el mundo que conocía ya no existe. Y tampoco es que le interese, solo quiere venganza, lo enmascara con justicia, pero la realidad es que es para enmascarar su dolor. Dantes aprende idiomas, filosofía, estrategia, ciencia, política, porque quiere ser capaz de destruir a quienes lo destruyeron. Y no hay nada más humano que eso. Esa fantasía de justicia perfecta, quirúrgica, casi matemática,
donde los que te hirieron reciben exactamente lo que merecen. El Conde de Montecristo no es una historia de venganza perfecta, es una historia sobre cómo el dolor nos transforma en algo que nunca planeamos ser, sobre cómo la idea de justicia puede consumirte hasta dejarte sin identidad, y sobre lo terriblemente difícil que es dejar ir una herida cuando esa herida te dio forma. Y estos han sido los 6 libros que más he disfrutado este año. Hay muchos más, así que suscríbete para no perderte ningún análisis ni recomendación. Y como siempre, gracias a mis Patreons por hacer esto posible.